Muy buenos días a todos. Como ya dijo el doctor Ancisar Peña, mi nombre es Juan David Miranda, yo represento a la Universidad del Cauca y me encuentro en segundo año de la residencia de anestesiología. El tema del cual les voy a hablar es errores en la administración de medicamentos en anestesia. ¿Cuál es el porqué de este tema? Resulta que, primero que todo, nosotros estamos realizando una revisión sistemática de la literatura acerca de los errores o las intervenciones en los errores de administración de medicamentos en anestesia. Lo que inicialmente comenzó como investigación, después se tornó en un tema apasionante para mí y para mis compañeras, porque una vez empecé a hacer la investigación o empezamos a hacer la investigación, pues cometí un error en la administración de medicamentos. Resulta que estaba pues terminando una colelab y le ordené al auxiliar que estaba en ese momento que hiciéramos pues una reversa convencional con prostigmina y atropina. La auxiliar, en vez de aplicar la atropina, le aplicó una ampolla de Fortil completa, le aplicó 10 miligramos de Fortil. Lastimosamente pues me ocurrió a mí, pero fue una gran experiencia. Al paciente no le ocurrió pues un evento grave como tal, y conocí el proceso como tal cuando uno tiene que enfrentarse a un error en la administración de medicamentos. ¿Qué es lo importante con este tema? Es que administrar un medicamento seguro, un solo medicamento, es demasiado fácil, pero se ha estimado que durante toda la vida profesional de un anestesiólogo uno puede llegar a aplicar hasta 500.000 medicamentos. O sea, llegar a cometer un error de administración de medicamentos es demasiado fácil. Uno puede ser el más acucioso, puede ser el más inteligente, puede ser el más práctico, el más, digamos, que quiere hacer las cosas bien, pero estar el 100% de las veces seguro es difícil o casi imposible. Entonces, debemos cada vez confiar menos en la memoria y en la experiencia. Es decir, los errores en la administración de medicamentos en anestesia es un tema que nos incumbe a todos, porque ayer la doctora Luz Marina preguntó que quienes habían cometido un error o casi cometieron un error y el 98% dijeron que sí. Entonces todos estamos digamos, predispuestos a cometer un error en la administración de medicamentos. Entonces la literatura está llena de reporte de casos, de vías incorrectas. Acá, por ejemplo, tenemos un caso en donde en vez de inyectársele el medicamento por vía epidural, se le inyectó rocuronio. Pues no tuvo consecuencias desastrosas, pero mire qué ocurre, son fenómenos que nos ocurren a diario. En 1999, el Instituto Nacional de Medicina, mediante el reporte Errar es Humano, se demostró que era más fácil morir en un hospital que morirse de un accidente en carro, que morir de VIH o SIDA, o que morir de cáncer de mama. Es decir, dijeron que estar en un hospital es más peligroso que estar en la calle. Entonces ahí se cambió el concepto de atención a un paciente basado en una atención de calidad, pero esa atención tiene que ser segura, porque es que estar en un hospital corre el riesgo de que no solo llegar allá, sino que se puede morir por un error médico. Y dentro de los errores médicos, pues nuestro campo es el error en la administración de medicamentos en anestesia. Entonces la importancia de esta charla, que quiero quedar claro, es porque los anestesiólogos somos los que más susceptibles estamos de cometer errores en la administración de medicamentos. En un ambiente fuera de quirófano, el médico prescribe, generalmente la orden es escrita en el sistema como tal. La farmacia despacha el medicamento, la enfermera jefe recibe los medicamentos. Generalmente la farmacia corrobora de que los medicamentos sean despachados al paciente correcto. Una vez la enfermera jefe hace el CARDES o determina qué medicamentos se van a administrar, la enfermera jefe y la auxiliar hacen los 5 correctos, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta, lo que ya conocemos. Una vez la auxiliar lleva el medicamento, se acerca al paciente y le pregunta nuevamente: señor, ¿este medicamento es para usted? Listo. Mire todas las barreras que existen para evitar de que el medicamento incorrecto llegue al paciente. Y lo que es aún más importante, el paciente, quien está consciente fuera del quirófano, porque generalmente los pacientes en el quirófano están dormidos, están sedados, puede advertir de que el medicamento que le van a administrar no es el correcto, o él es alérgico o no corresponde para él. ¿Qué pasa en el quirófano? En el quirófano, como podemos ver, el proceso se simplifica totalmente. Primero que todo, nosotros ordenamos administrar un medicamento, nunca escribimos,
sea, nunca escribimos, ve, administra ese medicamento. Segundo, a veces nosotros preparamos el medicamento o es la auxiliar la que lo prepara. Y tercero, administramos el medicamento. Es decir, en un mismo momento de escenario, el anestesiólogo ordena, administra y prepara el medicamento. Perdón, ordena, prepara y administra el medicamento. Y lo que es peor aún, por ejemplo, en mi hospital hay presión de productividad. En el quirófano, el tiempo es oro o el tiempo es dinero. Usted tiene que entrar y sacar los pacientes rápidamente. Es decir, el anestesiólogo o el quirófano es el ambiente más propicio para cometer un error en la administración de medicamentos. Esto ya lo habíamos visto ayer. Entonces, al tener, según este modelo del queso suizo, el quirófano se convierte en el escenario más propicio para cometer errores, ya que las barreras que evitan que el paciente reciba la droga incorrecta, pues se han visto muy simplificadas o acortadas. Entonces, en nuestro estudio como tal, en la revisión de la literatura o en el marco teórico, nos encontramos de que la incidencia de errores en la administración de medicamentos a lo largo del tiempo había disminuido muy poco. Este autor, Cooper, que es un estudio del 2012, ya había empezado a investigar en 1990, que había encontrado que la incidencia de errores de la administración de medicamentos era alta. Acá tenemos tabla de incidencias. Este es del 2001 hasta el 2012. Cooper demostró que la incidencia, pues podemos observar que no ha disminuido considerablemente. Es decir, llevamos aproximadamente 24 años en donde las tasas de incidencia de errores de la administración de medicamentos no ha disminuido considerablemente. Y lo que es peor aún, cuando uno revisa todos los estudios, son las mismas causas que ocurren. O sea, las mismas causas que reporta Cooper, Wellen, Khan en Pakistán, que reportan en Japón y todo eso son las mismas. Falta de chequeo, error de marcaje, error en etiquetar las jeringas, distracción y falta de vigilancia, presión por productividad, entra y saque el paciente, falta de comunicación con el equipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevamos 24 años en donde la incidencia de errores en anestesia sigue siendo la misma, a pesar de ser un evento que es infrecuente. Cuando ocurre, a veces puede tener consecuencias fatales. Entonces, en nuestro hospital, por ejemplo, yo creo que a todos ocurre, pues los medicamentos se parecen. En mi hospital, por ejemplo, no sé qué es lo que pasa, pero la dexametasona cambia cada semana de proveedor. Entonces, un día se parece a la atropina, un día se parece al prostigmine, no sé, pero todos los días, cada semana cambia. Entonces, en el 2010, la Fundación de Seguridad para el Paciente en Anestesia, pues basado en esta problemática y en detectar que fue un evento, pues que es una problemática importante, determinó estas recomendaciones. Y es que debe haber estandarización, tecnología, farmacia y cultura. ¿En qué consiste esto? En Nueva Zelanda se empezaron a desarrollar dispositivos para tratar de que el anestesiólogo no sea quien prepara el medicamento. Es decir, acá por ejemplo tenemos una bandeja en donde los medicamentos ya vienen preparados por el farmacéutico, listos para ser administrados al paciente. En este dispositivo, por ejemplo, para este paciente, entonces, este ya viene preparado, tiene un código de barras, acá uno pasa la jeringa, él dice qué medicamento tenemos acá y en voz alta lo avisa. Si uno tiene un medicamento incorrecto, pues entonces acá va a salir porque ya va a estar preestablecido. Entonces, ¿qué es lo que ha demostrado estas recomendaciones? Es que el médico anestesiólogo no debe preparar medicamentos en el quirófano. El farmacéutico debe estar dentro del quirófano, la farmacia debe estar dentro del quirófano. Porque es que ocurre, o sea, uno no, ya les dije, uno va a administrar más de 500.000 de medicamentos durante toda su vida profesional. Es casi imposible que uno no cometa un error. Acá, por ejemplo, es el pantallazo de este programa, tiene el costo, tiene todo y avisa como tal. Pero más que la tecnología, más que la farmacia, más que todo, se dice que lo más importante como tal, lo que puede impactar en esta problemática es el cambio en la cultura. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno revisa la seguridad en el paciente, se da cuenta de que los médicos, nos incluimos los anestesiólogos,
somos las personas que no queremos equivocarnos por nuestro nivel de especialidad y todo. Entonces nosotros no queremos reportar nuestros errores o casi errores. Entonces debe haber un cambio, un cambio de paradigma. Como la aviación nos ha enseñado, nosotros debemos no pensar como un individuo, sino como pensar como sistema. La aviación piensa como sistema. Un avión no despega si la lista de chequeo no está completa, si no tiene gasolina, si las llantas no están infladas. Nosotros, en cambio, sí. Nosotros montamos un paciente si no hay sangre, montamos un paciente si no tiene las cosas. ¿Por qué? Porque pensamos como individuos. El cambio de paradigma importante es que se debe cambiar la culpa por rupturas del sistema. Se debe cambiar un escenario punitivo por un escenario no punitivo. Y debemos estimular el reporte de errores o casi errores que ocurren a diario. Ya para esto se ha diseñado equipos en donde quizás la mejor forma de reportar es donde nadie me vea a mí, que pueda reportar desde mi casa de una manera anónima, porque siempre existe esa sensación de que si reporto me van a castigar. Entonces, esto pues ya es bien conocido por todos, en donde el porcentaje de errores reportados es quizás el 3%, mientras que los errores no reportados representan la mayoría. Un caso curioso, al empezar la charla dije que yo cometí un error de administración de medicamentos en anestesia. No era ético no haber reportado y no haber hecho el proceso, pero cuando voy hace 2 meses a mi hospital a preguntar qué hacían, pues cuál era la estadística de reportes en administración de medicamentos, resulta que del 2013 al 2014 solo había reportado un error. Entonces, o sea, yo casi me voy de espaldas porque, entonces, ¿qué quiere decir? No, en el quirófano no nos equivocamos. No, lo que pasa es que no reportamos. ¿Por qué no se reporta? Porque en el hospital para hacer un reporte hay que llenar papeles. O sea, no solo se equivoca uno, sino que tiene que llenar un papel, tiene que llamar a la jefe y todo eso es dispendioso, no es práctico. Entonces resulta que en mi hospital supuestamente no nos equivocamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como tal desde la parte de investigación? Este es el protocolo de nuestra investigación. Es intervenciones para reducir los errores en la administración de medicamentos en anestesia, una revisión sistemática de la literatura. ¿En qué vamos? Pues de los 910 artículos que encontramos, ya actualmente pues quedamos con 8 artículos, 4 ensayos clínicos, 3 antes y después y 1 que está como prospectivo. ¿Qué es interesante de esto? De que, como dije, es una problemática que a pesar de ser infrecuente nos toca a todos. De que la información que existe es variada, de que aún hay mucho por hacer. Entonces, primero que todo, mi objetivo era dejar que todos podemos cometer un error de administración de medicamentos y debemos conocer las estrategias que nos hacen evitar cometer este error. ¿Qué hacemos ahorita, por ejemplo, en mi hospital después? No, o por lo menos nosotros los que estamos investigando. ¿Yo qué hago? Hago doble chequeo. Antes de administrar atropina, le digo a la enfermera, atropina. O ella me dice, ¿qué va a administrar? Atropina, entonces me repite. Tratamos de marcar bien las jeringas. No tenemos todavía un código de colores establecido, pero al menos la conciencia de que cada uno puede cometer un error de administración de medicamentos. Ya para finalizar, pues todo lo que les he dicho, por lo menos la parte del marco teórico y de la revisión de la literatura, lo pueden consultar en la revista de Facultad de la Universidad del Cauca. Allí tenemos la revisión de tema, donde se muestran las incidencias, cuál es pues como la perspectiva general de este tema, y se puede acceder desde la página. Entonces este tema pues es bien interesante, lo que surgió como una investigación se convirtió en una experiencia de vida real y realmente yo quiero compartir que todos tengamos más conciencia sobre este evento. Muchísimas gracias.